Bueno, lo que teníamos que ver hoy, a ver un minutito, que les comparto la pantalla. ¿Ven la pantalla ahí, verdad? ¿La ven? Sí, ¿La ven a la presentación? se ve. Sí, sí, Bueno, sí. bueno, Sí, sí. el tema es formas de fondo y resistencia al flujo. Este es un tema muy significativo en la materia porque tiene muchísima influencia en una serie de problemas de la hidráulica fluvial o la hidráulica de ríos, ya que, como ustedes recordarán, cuando estudiamos hidráulica de canales en el curso de hidráulica esencial, o sea, la última parte del curso de hidráulica inicial que ustedes tuvieron, vimos flujo en conducciones a superficie libre o flujo en canales, y estudiamos las leyes de resistencia al flujo, también un poco las repasamos al comienzo de este curso, que eran la ecuación de Chezy fundamentalmente, y algunas expresiones que existían para evaluar lo que sería el coeficiente de resistencia al flujo de Chezy, que sería la C de Chezy. ¿Se acuerdan? La ecuación de Chezy decía que la velocidad media del flujo en un canal era igual a un coeficiente C por la raíz cuadrada del producto del radio hidráulico por la pendiente del canal, siempre que tengamos flujo uniforme, ¿verdad? Bueno, ese coeficiente C se llama coeficiente de resistencia al flujo, ¿verdad? Y habíamos visto que existían una serie de expresiones para poder estimar ese coeficiente C, de las cuales la más importante era la fórmula de Manning, donde estimábamos ese coeficiente C como el cociente del radio hidráulico elevado a la 1/6 sobre N, donde N es un coeficiente de rugosidad, y habíamos establecido que ese N dependía de las naturalezas de las paredes y del fondo del canal en donde se realizaba la conducción. Pero una vez que fijábamos el valor de N, ya nos quedábamos con ese, porque hasta este momento hemos venido hablando de canales con contornos rígidos e indeformables. Ocurre que cuando tratamos con ríos o con canales excavados en suelos erosionables, como vimos la clase pasada, ante determinadas condiciones del flujo, las partículas que forman parte de ese suelo, de ese terreno, comienzan a entrar en movimiento y se genera lo que denominamos el transporte de sedimento en sus diversas formas y modalidades. Bueno, ese material sedimentario que se moviliza de diversas maneras también hace que en el fondo del canal comiencen a desarrollarse ciertas estructuras sedimentarias que afectan al valor de N. O sea, que el valor de N no depende exclusivamente del material que tengamos en el fondo, sino también depende de las condiciones del flujo. Y es lo que se denomina formas de fondo, es decir, aquellas estructuras sedimentarias u ondas que se desarrollan en el fondo de los cauces como consecuencia del transporte de sedimentos. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿para qué estudiamos estas formas de fondo, verdad? Sobre todo para entender su mecánica de formación, evolución, desarrollo y cambio, y su influencia sobre la resistencia al flujo. Entonces, estas formas de fondo o estructuras sedimentarias que se desarrollan en el fondo o en el lecho de un cauce conformado por sedimentos móviles tienen una serie de características. La primera de ellas es que estas formas se producen en cauces con lechos móviles, es decir, cuando la tensión de corte en el fondo tau supera a la tensión de corte crítica inicialmente necesaria como para poner el sedimento en movimiento. Por lo tanto,
lo que llamamos el caudal sólido por unidad de ancho, Q sub S, empieza a tomar valores mayores que cero porque ya comienza a movilizarse ese material. Bueno, esto se puede observar en ríos, en canales, en conductos de laboratorio, etcétera, en una serie de condiciones cuando tenemos un lecho conformado por material granular móvil que es movilizado por la acción del flujo. La ocurrencia, digamos, la génesis de la ocurrencia de estas estructuras o de estas formas de fondo, bueno, se debe fundamentalmente a las estructuras turbulentas del flujo. Como vimos en los ríos, y en particular en los canales con lechos móviles, los números de Reynolds, es decir, que definen el efecto de la viscosidad, son muy altos. Ustedes recuerdan que en tuberías, para que un flujo se clasifique como turbulento, debía cumplir con la relación de que el número de Reynolds sea mayor que 4000, ¿se acuerdan? Menor que 2000 era laminar, entre 2000 y 4000 transicional, y mayor que 4000 turbulento. Eso era en una tubería. En un canal lo que tenemos que hacer es rearmar el número de Reynolds, ¿verdad? Porque un tubo tiene un radio hidráulico que es igual a D sobre 4, donde D es el diámetro del tubo. Y el número de Reynolds ese que usábamos en tuberías era formado con el diámetro como longitud característica. Si reemplazamos ese diámetro por 4 veces el radio hidráulico, tendremos un número de Reynolds que vamos a utilizar en canales. Sea cual fuere la forma en la que lo armamos, como B por R, donde R es el radio hidráulico sobre viscosidad cinemática, o B por H, donde H es el tirante sobre viscosidad cinemática, toda vez que ese número de Reynolds sea mayor a 500, ya vamos a tener flujo turbulento en un canal. Y, digamos, se puede demostrar fácilmente que los flujos en canales y en ríos tienen número de Reynolds muchísimo más altos que 500. Tienen número de Reynolds del orden de 10 a la quinta, más o menos, del orden de 100.000, más o menos, ¿no? 100.000, 200.000, 500.000, bueno. O sea, el número de Reynolds está en la zona ya donde el diagrama de Moody prácticamente muestra las curvitas todas horizontales a la derecha del diagrama de Moody. O sea que, en general, el flujo es turbulento. Y la turbulencia se caracteriza, como habíamos visto en el repaso de hidráulica de canales, por tener ciertas características de aleatoriedad, ¿verdad? Y de variabilidad. Y el fenómeno de desarrollar estas estructuras turbulentas se llama bursting, que es un término, es un anglicismo, ¿verdad? Porque no está traducido. Y si uno lo quisiera traducir a este término que se llama bursting, burst, es algo así como borbotón, como que se desarrollan parcelas o paquetes del fluido animada por una serie de remolinos que tienen distintas escalas en cuanto a tamaño y se van, generalmente, o se originan en el lecho y se van expandiendo hacia la superficie libre, o se originan en las zonas donde hay elementos macro rugosos en el flujo y se van desarrollando hasta que se disipan, ¿verdad? Bueno, estas estructuras coherentes o estructuras turbulentas que son borbotones o bursts generan un proceso que se llama bursting. Ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Otra característica que tienen estas formas de fondo es que se trata de ondas sedimentarias y como tienen incidencia en la resistencia del flujo, interesa estudiar su forma y sus dimensiones, es decir, qué forma tienen y sus dimensiones. Generalmente, la forma es variable, es una forma que vamos a ver enseguida, que es como una ondita que tiene, digamos, una montante, una cresta y una descendente, que se puede aproximar más o menos a un triángulo de baja altura, ¿verdad? Un triángulo de baja altura. Por lo tanto, interesa estudiar dentro de esas estructuras cuasi triangulares las dimensiones básicas que son la altura sobre la base y la longitud a nivel de la base, ¿verdad? O la longitud que va separando cada cresta, ¿verdad? Que es la misma longitud a nivel de la base.
Enseguida en un esquemita lo vemos más en detalle. La otra propiedad importante que tienen estas formas de fondo es que evolucionan con la intensidad del flujo y pueden dividirse en varios tipos que se llaman rizos, dunas, barras, etc. Enseguida vemos cuál es cada una de esas denominaciones en un esquema, ¿no? Y finalmente, como venimos repitiendo, la característica que tienen es que afectan la resistencia al flujo o lo que llamaríamos rugosidad aluvial del lecho fluvial, que puede estar representado por una serie de indicadores. Puede ser, por ejemplo, el factor de fricción, si utilizamos una ecuación del tipo Darcy-Weisbach. Puede ser el coeficiente de rugosidad n, si utilizamos una ecuación del tipo de Manning. O puede ser el coeficiente de resistencia C, si utilizamos una ecuación del tipo Chessie, para expresar lo que llamamos la resistencia al flujo. Bueno, en estos 5 puntos se resumen las características esenciales de esta forma de fondo y lo que interesa saber de ellas. Aquí tenemos una fotografía justamente que está tomada en nuestro laboratorio de hidráulica de aquí del Parque Industrial, en un canal de experimentos que tenemos ahí, montado sobre una mesa de arena basculante, es decir, de pendiente variable, y luego que le hacemos correr un determinado caudal, bueno, en esta dirección, cuando cortamos rápidamente el suministro de flujo, vemos que se han desarrollado en el lecho de arena estas onditas de sedimentos. En particular, estos son rizos, ¿verdad? Pero se pueden ver aquí las crestas, ¿verdad? Y aquí los valles, estas onditas que tienen un patrón que a priori, si uno lo mira muy rápidamente, parecería muy anárquico y sin ningún tipo de forma. Pero cuando uno lo estudia en detalle, se va a dar cuenta que tiene una cierta regularidad, una cierta armonía, ¿verdad? Y que es lo que tenemos que estudiar. Esta es una fotografía tomada, creo que en el año 2014, que hicimos un experimento hace tiempo, para formar estas estructuras de fondo. Aquí tenemos en un río natural. Aquí es mucho más difícil de visualizarlo con una fotografía. ¿Por qué? Porque habitualmente los ríos naturales llevan una carga de sedimento en suspensión que hacen que la columna de agua, ¿verdad?, sea opaca. Entonces, resulta muy difícil de ver en el fondo. Sin embargo, tenemos este caso de un río que no tiene casi sedimentos en suspensión. Es un río, digamos, en el estado de Nebraska, en los Estados Unidos, una fotografía del profesor Gary Parker, en donde no hay mucho sedimento de suspensión y la transparencia del agua permite observar la presencia de estos elementos en el fondo. En particular se trata de dunas. Aquí están, ¿verdad?, las crestas, estas líneas que se ven aquí, son las crestas, y en particular este río permite visualizarlas. En el caso del río Dulce, bajo determinadas condiciones, también es factible de visualizar estas formas de fondo, y poder estudiarlas con mayor nivel de profundidad, pero por lo general no es fácil encontrar esta situación, ¿no? Entonces, lo que se hizo en una primera instancia para poder estudiar un poquito estas formas de fondo fue desarrollar experimentos en laboratorio, del mismo tipo de aquellos que habíamos presentado la clase pasada, que se hicieron para estudiar las condiciones bajo las cuales un sedimento comienza a movilizarse. Y a partir de esos experimentos, que eran en un canal con paredes de vidrio, paredes transparentes, a través de los laterales del canal se permitía la posibilidad de poder observar el desarrollo de esas formas de fondo. Creo que cuando vimos la clase pasada, digamos, uno de esos canales, justamente se veía un operador estudiando esas formas de fondo, ¿no? Y con eso nos permite identificar distintos estadios o distintas instancias en las cuales podemos visualizar cómo van evolucionando con el tiempo esas formas de fondo a medida que va aumentando la intensidad del flujo. Es decir, nosotros en un canal de laboratorio tenemos la posibilidad, a través de la válvula de admisión,
del flujo que se suministra desde una cisterna o desde un circuito de recirculación, tenemos la posibilidad de ir aumentando la intensidad del flujo. ¿Cómo expresamos la intensidad de flujo? Bueno, la expresamos a través de este parámetro que le vamos a llamar eta sub tau, y que es el cociente entre la tensión de corte del flujo sobre la tensión de corte crítica, ambos en formato adimensional, ¿no? O sea, esto que hemos denominado parámetro de Shields del flujo y el parámetro de Shields crítico. Obviamente que en este caso, este valor de eta sub tau va a valer 1, exactamente 1, para la situación en la que el flujo, el sedimento comience a movilizarse. Y para todas estas condiciones va a ser mayor que 1, ¿verdad? Porque todas estas condiciones el sedimento ya está en movimiento. Entonces, lo primero que se observan son unas pequeñas onditas de altura relativamente pequeña, en general del orden de los centímetros, algunos pocos centímetros de altura, muy pequeñitas, ¿verdad? Y más o menos elongadas, siguiendo un patrón regular. A este tipo de onditas se les llama rizos. En la medida que se aumenta un poquito la intensidad del flujo, obviamente estamos ante presencia de esta situación. Estos son los rizos. Cuando va aumentando la intensidad del flujo, comienzan a aparecer unas ondas más grandes que contienen a las más pequeñitas, mientras que las más pequeñitas van progresivamente perdiendo la importancia de su cresta. O sea, esta cresta se va atenuando, o sea, la altura de estas onditas va haciéndose más pequeña y aparecen montadas sobre estructuras más grandes que se llaman dunas. Pero como todavía tenemos algunos rizos que perduran sobre la montante de las dunas, ¿verdad? Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. A esta estructura intermedia se le llama dunas con rizos superpuestos. Sí, tenemos formación de dunas, pero todavía tenemos algunas crestitas de menor cuantía sobre ellas que son los rizos. Dunas con rizos superpuestos, o si ustedes quieren, rizos superpuestos a dunas, como ustedes quieren. Cuando se aumenta un poquitito más la intensidad del flujo, desaparecen los rizos y solamente quedan las dunas, que sería este caso. Aquí tenemos nada más que dunas. Y que tienen esta forma, fíjense ustedes, una montante, una cresta con una zona de recirculación, de separación del flujo. Lo estamos viendo desde un lateral, ¿no? Desde un lateral. Y como se observa más o menos, ¿verdad? Tiene una forma más o menos triangular, asimétrica. Aquí está la altura máxima. Y la longitud va a ser de cresta a cresta o de valle a valle, como ustedes quieran. Entonces esas son las características más importantes, la longitud y la altura de las dunas. A medida que aumenta la intensidad de flujo, pasamos a este cuarto estadio D, en el que las dunas se lavan completamente y se vuelve a producir un fondo plano. Tenemos un fondo plano que es como inició el experimento previo a la formación de rizos, pero en este caso es un fondo plano con transporte, o sea, el fondo está plano, pero en la columna de agua aquí hay transporte, ¿verdad? Y después tenemos dos estadios posteriores, que serían la formación de antidunas con ondas superficiales. Hasta esta instancia, la superficie libre del flujo permanece aproximadamente plana, mientras que en esta instancia, ¿verdad?, estas ondas que se forman en el fondo son replicadas a nivel de la superficie libre del flujo y ya no son asimétricas como aquí, ya no son asimétricas, sino son más bien sinusoidales y simétricas. A este tipo de estructuras se le llama antidunas, acompañadas por ondas superficiales que van en fase con el fondo. Y finalmente tenemos una situación ya cuando el flujo es muy rápido, un transporte de sedimentos muy intenso, flujo muy, muy rápido, que se forman secuencias de rápidos y remansos con pequeños saltitos hidráulicos o resaltos hidráulicos aquí. Y se comienzan, digamos, a deformar y a hacer más planas estas antidunas y forman estos rápidos y remansos. Hay un parámetro adimensional que se utiliza mucho, que es el número de Froude del flujo, para indicar cada una de estas situaciones en forma aproximada. Hasta esta situación, hasta dunas, tenemos números de Froude relativamente pequeños, del orden de 0,4.
¿Mm? Aquí tenemos número de Froude del orden de 0,5 a 0,6, y aquí tenemos números de Froude mayores a 0,6, cercanos a 1 en esta situación, o sea, cercanos a la posibilidad de que estos tirantes estén cercanos al tirante crítico. O sea, si el número de Froude va aumentando en este sentido, obviamente, ¿verdad?, la intensidad del flujo también lo hará en este sentido. Como les decía, hasta aquí tenemos número de Froude del orden de 0,4, aquí entre 0,4 y 0,6, aquí entre 0,7 y 0,8, y aquí ya cercanos a la situación de crisis, ¿no?, tirante crítico. Bien, estos experimentos fueron inicialmente realizados en un canal de laboratorio por un grupo de investigadores de la Universidad del Estado de Colorado en los Estados Unidos, la CSU, Colorado State University, comandado por el profesor Simons, a comienzos de la década de 1960, es decir, hace cerca de 60 años. A quienes acompañaron el profesor Richardson, el profesor Guy, el profesor Alberson, en un canal que tenía más o menos unos 80 centímetros de ancho, grande, unos 50 metros de longitud, con tirantes del orden de 30 a 40 centímetros en un laboratorio. Es decir, es un canal muy grande, es un laboratorio que tenía una capacidad de bombeo importante y permitió observar el desarrollo de todas estas formas de fondo y poder sistematizarlas por primera vez. Estos esquemas están adaptados de los esquemas publicados en el reporte original de Simons y Richardson. Perdón. La forma o la manera en la que se desarrollan esas formas de fondo pueden seguir un patrón de tipo bidimensional, donde tenemos aquí una representación computacional para poder visualizarla bien, donde el sedimento se va moviendo por capas, pero en cualquier corte que hagamos longitudinal, la geometría, perdón, de esas formas de fondo permanece inalterada. Permanece inalterada, o sea, el flujo es en este sentido, o pueden seguir una forma tridimensional, que sería en este caso, el flujo es en este sentido, y fíjense ustedes que la línea que marca las crestas y los valles, ¿verdad?, no son rectas transversales a la dirección del flujo, como en este caso, sino son curvas, y que dependen de la manera en la cual operan estos borbotones turbulentos que van generando estos patrones de erosión y deposición, tal como está aquí, digamos. Fíjense ustedes que la mecánica de formación de uno y otro es mucho más sencilla en este caso que en este. En rigor de verdad, en la naturaleza, todo lo que tiene que ver con las formas de fondo siempre es tridimensional, pero a los efectos del estudio conviene simplificarla para representarlas de modo bidimensional o cuasi bidimensional, y de esta manera se obtienen relaciones matemáticas más sencillas, ¿no? Estas serían las formas de fondo bidimensional en detalles como el transporte de sedimentos se va dando por capas y la forma de fondo preserva su geometría a medida que viaja hacia aguas abajo en la dirección del flujo dominante. Entonces, esto nos permite en un canal de laboratorio hacer esa representación que ya decíamos la clase pasada, de como si consideraríamos una franjita de un cauce natural, donde estamos estudiando en un canal con una sección rectangular, un sedimento en el fondo que forma esta geometría. Fíjense ustedes que esta sería la manera simplificada de visualizar en un laboratorio la formación de estas estructuras sedimentarias. Aquí, esta es una fotografía del famoso canal que les decía, del canal de Fort Collins, en Colorado State University, donde el tirante, como les decía, de 30 centímetros y el ancho del orden de 2.4 metros. Para este experimento en particular, correspondiente a esta captura fotográfica, aparecen formadas las dunas y en algunos casos con rizos superpuestos, como fíjense ustedes aquí,
Aquí aparecen los rizos superpuestos a las dunas. Y como se ve, siempre son tridimensionales, pero bueno, uno los puede simplificar y considerar bidimensionales. En este caso, el sedimento es una arena gruesa de 0,93 milímetros, casi 1 milímetro del D50, la mediana de ese sedimento. Y la velocidad es una velocidad relativamente alta de casi 1 metro sobre segundo. Esta es una fotografía que se tomó en el año 63, bueno, por eso está en blanco y negro y está extractada del reporte original de los experimentos de Simons y Richardson y colaboradores. Fíjese que esta es una representación en experimentos que se hicieron a posteriori en otras universidades. En este caso tenemos rizos, también tomados desde el costado de un canal de laboratorio, los experimentos de este señor Huang, un canal mucho más chiquitito, fíjense, 10 veces más angostito que el de Fort Collins, 25 centímetros de ancho, 25 centímetros de ancho, tirante de 10 centímetros, 4 pulgadas, tirante de 10 centímetros, y sedimento más fino, sedimento más o menos 1/4 del tamaño del anterior, y la velocidad más o menos 1/3 del tamaño del anterior. Bueno, en este caso se formaron rizos. Mientras que en este caso, un canal de las mismas características, de 25 centímetros de ancho, con tirante mucho más chiquito, se formaron antidunas. Estas son las antidunas, en unos experimentos llevados a cabo por el profesor Kennedy. Fíjense ustedes que la velocidad es de 1 metro segundo, pero el número de Froude, o sea, 1 metro segundo más o menos parecida a esta, 0,9, pero el número de Froude es mucho más alto que en el caso anterior, 1,17. En este caso el número de Froude debe haber sido del orden de 0,25 más o menos. Y el sedimento es el mismo que el anterior, ¿no? Y se formaron antidunas. Esto es una fotografía muy buena, que es un caso atípico, que se presentó en un cauce natural, un río. Fíjense, para tener una idea de escala, aquí tenemos una pala clavada, donde estas crestas, que son los frentes de las dunas, tienen, digamos, una altura del orden de 1 pie, según lo que reportaron esos autores, o sea, 30 centímetros. Y el patrón es bidimensional. Fíjense que son paralelas las líneas que definen las crestas. Este es un río de régimen hidrológico efímero. Se presentó una crecida, se movilizó el sedimento y la crecida cesó repentinamente, o sea que el río se secó, lo cual permitió que rápidamente se pudiera ingresar al cauce del mismo y capturar esta fotografía. Esto es atípico porque generalmente los ríos con lecho de arena, como es este río, con un poquitito de grava, aquí hay algunos elementitos de grava diseminados, suelen ser de tipo perenne, suelen ser que tienen agua todo el tiempo, como el río Dulce, por ejemplo. Sin embargo, este río, bueno, presentaba esas características y permitió tomar esta fotografía en un escenario natural, no en un laboratorio, sino en un escenario natural. Aquí hay otros ejemplos, formas de fondo generadas en un laboratorio, dunas, en este caso, la Universidad Tsukuba en Japón. El flujo viene desde el fondo para el frente. Estas son las dunas. Luego de drenar el canal, secar el canal y que las formas de fondo queden formadas. Y en este caso, en un cauce natural, en un río, es el río Fly, en Nueva Guinea, donde se observan en el borde interior de este meandro, de esta curva, la presencia de dunas sobre esa barra empuntada que se llama point bar, ¿verdad? Aquí. Nuevamente son capturas fotográficas que se pueden realizar, ¿verdad? Y actualmente navegando con el Google Earth, en algunos casos, inclusive en el propio Río Dulce, se pueden ver trenes de dunas bien marcados, ¿no? Fíjese que aquí tenemos una imagen que nos permite apreciar de una manera espectacular cómo los instrumentos actualmente disponibles permiten mapear el fondo desde una navegación sobre la superficie libre del flujo. Este es el río Mississippi,
en los Estados Unidos, cerca del Parque Audubon, en New Orleans, y lo que aparece aquí son las formas de fondo mapeadas a partir de el uso de una ecosonda multi-haz, que es una tecnología muy nueva, que uno realiza un barrido con una embarcación sobre el cauce y permite mapear el lecho fluvial. Me voy a salir un minutito de aquí para mostrarles un ejemplo que estuve viendo esta mañana, usando el Google Earth aquí en el Río Dulce. Estaba viendo también arriba en Estados Unidos, por eso se me va el hemisferio norte, pero aquí lo vemos. Por ejemplo, aquí en el área urbana, aquí está Santiago y la banda. Bueno, aguas abajo de el puente ferroviario, aquí estaría el hipódromo, el estadio, ¿verdad? La costanera, aquí está el puente ferroviario. Fíjense el desarrollo de dunas tridimensionales para esta captura reciente, ¿verdad? Son imágenes del 22 de enero de este año, donde están los frentes de las dunas desarrolladas en este tramo del Río Dulce. Afortunadamente ocurrió que el satélite pudo capturar esta escena bajo una condición de flujo de aguas relativamente de escasa profundidad, con escaso transporte en suspensión, que posibilita observar estas formas de fondo en el Río Dulce. Las mismas siguen, nada más que ya con un patrón más, con la presencia de barras alternadas y barras centrales aguas abajo del puente San Francisco Solano, que es ¿verdad? Y en la zona sur de la ciudad, ¿verdad? Aquí fíjense que son frentes de dunas que van prácticamente de extremo a extremo del ancho del cauce, ¿no? Fíjense aquí, dunas en diagonal. Por ahí aparecen algunas islas emergentes, pero para la condición hidrológica del río en esta fecha, Río Dulce, aquí cerquita nomás, tenemos la presencia de dunas muy bien capturadas por satélite de Google Earth en enero de este año. Así que tenemos un ejemplito muy rápidamente para poder visualizarlo. Volvemos a nuestra presentación y les voy a empezar a definir las características salientes de cada una de estas formas de fondo que acabamos de caracterizar. Rizos, rizos sobre dunas, antidunas, lecho plano con transporte y finalmente rápidas y remansos. En el caso de los rizos, generalmente se presentan cuando las tasas de transporte de material son relativamente bajas, el efecto de la viscosidad es muy importante, y con tamaños de sedimentos de D o D50 menores a 0,6 milímetros, es decir, a 600 micrones aproximadamente. Las longitudes de onda típicas, las longitudes de los rizos, entre valle y valle o entre cresta y cresta, son de 10 centímetros, y la altura son del orden del centímetro. Estas formitas de fondo de los rizos migran hacia aguas abajo y son asimétricas, es decir, la pendiente de la montante es mucho más suave que la pendiente de aguas abajo de la cresta, ¿no? Entonces, tienen una formita fácil de caracterizar, ¿verdad? Y la migración se produce hacia aguas abajo en el sentido del flujo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, este río Rum, en Minnesota, en los Estados Unidos. Fíjense por la propia coloración del agua, que es más bien celestita en esta fotografía. Ya tenemos una idea que el transporte de sedimentos es relativamente bajo, ¿verdad? Y si vamos y lo vemos
en detalle en esta zona, le tomamos una fotografía de arriba, aquí tenemos la presencia de los rizos en el fondo a través del agua transparente. En este caso son longitudes de onda del orden de 10 a 20 centímetros y alturas del orden de 1 centímetro a 1,5 centímetros aproximadamente. Aquí tenemos cómo se formarían esos rizos en un videíto en un laboratorio, ¿no? Fíjense cómo se van encrespando el fondo, ¿verdad? A medida que evolucionan esos rizos. Y obviamente el flujo es de izquierda a derecha y estamos tomando una filmación cenital, ¿no? Una filmación desde arriba en planta de ese canalito de laboratorio. Las otras formas que le siguen y que son las más importantes por muy lejos de la hidráulica fluvial son las dunas. Son las formas de fondo más comunes que tenemos en los ríos. Habitualmente son ríos en los cuales el sedimento del fondo está dominado por arena, aunque puede haber casos que tengan lechos de grava o lecho mixto, como el que veíamos hace un ratito, donde estaba la palita esa clavada en el lecho, ¿verdad? En este caso, las longitudes de onda pueden llegar hasta 100 metros y en algunos casos más en los grandes ríos, como el Amazonas, bueno, ni que hablar el Amazonas, ¿verdad? Pero el Orinoco, el Mississippi, el Paraná, en esos ríos grandes las longitudes de onda pueden ser mayores de 100 metros. Y las alturas pueden alcanzar hasta los 5 metros. En el Amazonas se sabe que tienen ese orden de magnitud las alturas. Bueno, en el Amazonas podemos llegar a tener tirantes del orden de 40 a 50 metros. En el Paraná podemos llegar a tener tirantes del orden de 15 a 20 metros. Y se presentan en flujo marcadamente subcrítico, es decir, cuando el número de flujo todavía es bastante menor a 1. Es más, cuando varía entre 0,1 y 0,4 aproximadamente. Estas dunas van migrando hacia aguas abajo, y pueden interactuar débilmente con la superficie libre del flujo. Es decir, la superficie libre del flujo tiende a ser plana, pero en la medida que las dunas estas se van haciendo cada vez más grandes, más altas, las crestas, pueden llegar a tener ondulaciones en la superficie libre del flujo. ¿Por qué? Porque el flujo se acelera sobre las crestas, porque las crestas le quitan un poquito de altura, a la altura media, ¿verdad? Entonces, si uno quiere mantener una ecuación de continuidad, para poder pasar el mismo caudal en la zona de las crestas, el flujo tiene que acelerarse un poquito. Entonces, el flujo se compone por una serie continua de contracciones graduales y expansiones bruscas. Contracciones graduales y expansiones bruscas, ¿verdad? Contracciones graduales y expansiones bruscas, contracciones graduales y expansiones bruscas. Por esa razón podemos llegar a tener pequeñas depresiones en la superficie libre del flujo en coincidencia con las crestas de las dunas, debido a que, de acuerdo al teorema de Bernoulli, ¿verdad? Para que se mantenga la energía, bueno, ahí la velocidad tiene que aumentar y por lo tanto, al aumentar la carga cinética lo hace a expensas de bajar un poquito la carga de presión, ¿verdad? El tirante. Esta es una situación que se observa, digamos, muy fácilmente en la mayoría de los ríos. Aquí tenemos una fotografía tomada con un dron de unas dunas que tienen frente de avance, ¿verdad? La dirección del flujo es de aquí hacia aquí, de izquierda a derecha. Bueno, las antidunas, que son las otras formas de fondo que se pueden presentar y que se presentan en lo que se denomina el régimen fluvial superior, rizos y dunas, con rizos sobre dunas superpuestas, es lo que sería régimen inferior. Y el régimen fluvial superior son de lecho plano con transporte hacia arriba, ¿no? Hacia el número de flux más alto. Tienen esta forma porque son simétricas. Aquí está muy exagerado, ¿no? Está muy exagerado, pero el lecho tiene la forma esta sinusoidal, la superficie libre va en fase, ¿verdad? Y tienen tendencia a migrar hacia aguas arriba. Aunque el transporte de sedimentos sea hacia aguas abajo, la forma va cambiando y da la sensación, si nos paramos en un punto, que el tren de ondas va migrando hacia aguas arriba. Pero
en realidad el transporte de sedimentos y el flujo es siempre hacia abajo, ¿verdad? Aquí tenemos, es muy difícil capturar en cauces naturales esta condición, porque es rara de que ocurra, pero tenemos en este tren, dentro de un río que es de tipo entrelazado, en este tren de onda tenemos la presencia de antidunas. Bueno, lo que les decía, estas formas de fondo se originan como consecuencia de la turbulencia. Como consecuencia de la turbulencia. Como les decía, fíjense que estos bursts o estos paquetes de torbellinos se originan en el fondo y van aumentando progresivamente su tamaño hasta que llegan a un nivel de desarrollo tal que ocupan la totalidad del tirante. La totalidad del tirante. Esto se observa también en canales a fondo fijo, ¿no? O sea, en canal con lecho plano, se observa que estos elementos se forman de esta manera. Fíjense ustedes que aquí está un remolino más chiquitito, un remolino más medianito, y llega un momento en que el tamaño del remolino alcanza la altura del tirante. Esta secuencia tiene un cierto marco de regularidad y habitualmente se ha determinado experimentalmente mediante observaciones en el laboratorio que la longitud de desarrollo de estos torbellinos que son de eje horizontal, ¿verdad? Están girando alrededor de un eje normal al plano de la pantalla, visto de costado, son horizontales, ¿verdad? Se desarrollan en una distancia del orden de 6 veces el tirante. 6 veces el tirante. Si lo vemos en planta, estos torbellinos van alternando. Y tienden a desarrollarse sobre una distancia, los torbellinos de eje vertical, perdón, en este caso, que son otros tipos de torbellinos. Se producen torbellinos de eje horizontal y torbellinos de eje vertical. Los torbellinos de eje vertical tienen una escala de desarrollo del orden de 6 veces el ancho del cauce. Fíjense ustedes que esta secuencia que se ha, y por lo tanto, por eso, en la naturaleza las dunas tienen este patrón alternante de desarrollo de sus frentes. ¿Por qué? Porque justamente esos torbellinos son los que arrastran grandes cantidades de sedimentos de un lado, la depositan en otro sector, parte de esa carga levantada de un sector la depositan en otro y van moldeando el fondo para desarrollar estas formas. Obviamente esta geometría es simplificada, pero tiene mucho que ver con lo que se observa en la práctica. Si volvemos a nuestro Google Earth y vemos nuevamente el río Dulce en la zona que les decía, ¿verdad? Fíjense ustedes cómo van desarrollando esas formas, ¿no? Van desarrollando esas formas lobulares, ¿verdad? A lo largo, digamos, del ancho del río, ¿verdad? Con un frente único, es decir, que cada tanto se producen esas crestas que forman las dunas, ¿no? Entonces se ha encontrado una importancia significativa para correlacionar la forma que adquieren esas estructuras sedimentarias con las estructuras estas de la turbulencia. Aquí hay un detalle un poquito más grandecito que permite visualizar esa situación. Se produce un desprendimiento de un tren de remolinos, 1, 2, 3, 4, que va progresivamente haciéndose cada vez más grande hasta que llega un momento que se disipa cuando adquiere un tamaño del orden del tirante, H. Y esto es como se visualiza en forma de las líneas de corriente. Fíjense ustedes que en forma de las líneas de corriente tienen este tren de remolinos que finalmente hacen que una envolvente de torbellinos que cada 6 veces el tirante más o menos van formando esas estructuras de fondo. La manera de caracterizar esas dunas es a través de un esquemita tal como el que tenemos aquí. Esta sería la forma que habitualmente adquieren esas dunas, ¿verdad? Y
le vamos a denominar eje X a un eje longitudinal que le pase más o menos por el centro, de manera que la superficie, esta que tiene el signo más, vista lateralmente, sea equivalente a la superficie esta que tiene el signo menos. Donde, obviamente, aquí tenemos una zona de erosión respecto a la media, y aquí tenemos una zona de deposición, porque hay un recrecimiento del lecho en este sector y hay un descenso del lecho local en este sector. Le llamamos L a la longitud de onda, o lambda, y delta, o con alguna otra letra, a la altura, ¿verdad? Los dos parámetros característicos que vamos a utilizar para definirlo son la longitud de onda y la altura. Y visto en planta, este fenómeno también se replica a través, digamos, de los torbellinos de eje vertical o de desarrollo horizontal, que sería esto, ¿verdad? Que se originan en un punto, se van progresivamente ampliando hasta que adquieren un tamaño del orden del ancho total, donde obviamente ese ancho total, ¿verdad? Si le llamamos B, la longitud de desarrollo es del orden de 6 veces B. Y cuando el cauce es muy ancho, se producen justamente esos trenes de frentes de onda, en este caso a través del semiancho, y cuando va siendo cada vez más ancho, bueno, se producen varias calles, entre comillas, de frentes de onda que van mostrando este patrón. Fíjense que en el caso del río Dulce, bajo estas condiciones, tenemos solamente dos callecitas, una línea central, y a cada lado van desarrollándose esas formaciones que obviamente pierden su regularidad cuando se encuentran con singularidades, como puede ser la presencia de esta isla que se formó con el propio sedimento del río, pero que ya ha sido consolidada por la presencia de vegetación. Por lo tanto, el flujo se ve obligado a sortearlo por ambos flancos, ¿no? Aquí un poco se deforma, ¿verdad? Pero en las zonas donde no tenemos eso, fíjese que aquí están esas dos calles bien marcadas. Bien. Se me está actualizando esta cosa, espero que no se reinicie. Eso da lugar a otro tipo de formaciones sedimentarias que son las barras alternadas. Las barras alternadas se dan bajo determinadas condiciones hidráulicas, justamente como consecuencia de una evolución de los frentes de duna con dos calles dominantes respecto al eje principal del cauce, y se pueden observar tanto en un laboratorio hidráulico como en este caso, fíjense, aquí, 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 o en un cauce natural. Fíjense, este es el río Rin, muy famoso en Europa, entre Suiza y Liechtenstein. Es un río que está canalizado, ¿no? Es un río que está muy alterado por acciones antropogénicas por el hombre, y tiene estas barras alternadas. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, dentro de su tramo canalizado. Aquí en el fondo están los Alpes suizos, ¿verdad? El río viene desde los Alpes hacia Alemania y Holanda, y aquí está la flechita con la dirección dominante del flujo, y aquí tenemos estas paredes laterales del encauzamiento o canalización del río para propiciar la construcción de autopistas y todas estas cosas, digamos, de desarrollo que tenemos en los valles de Suiza y de Liechtenstein, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo típico de barras alternadas. Aquí hay un caso más espectacular, que es este río Naka, en Japón, donde tenemos estas barras de arena blancas que están aquí, bien marcadas como barras alternadas, y el cauce va por ahí alternando de un lado a otro. En algunos casos, bueno, también es un río muy antropizado, porque ha sido muy confinado por el gran desarrollo de afectaciones a áreas urbanas y áreas agrícolas muy intensivas, como en este caso, ¿no? Puentes, ¿verdad? Y demás. Bueno, este tipo de barras es muy común que se produzca en estos cauces que están muy confinados lateralmente, no pueden desarrollar bien los meandros, las curvas, ¿verdad? Y por lo tanto se ven obligados a desarrollar estas barras, ¿no? Estas pueden seguir un patrón muy
geométrico y muy característico que se puede conseguir en un laboratorio, que son este tipo de que se llaman barras linguoides, donde no tenemos dos calles dominantes, sino tenemos 4, 6, 8, bueno, varias, como en este caso, que van generando estas barras trenzadas o cruzadas, ¿verdad? De tipo, siguiendo un patrón de tipo romboidal, ¿no? Muy marcado en el laboratorio. Bueno, en el campo también, en la naturaleza también se pueden ocurrir, en este caso, este río Fuefuki en Japón, tiene todo este patrón de barras linguoides que se puede observar a través de esta fotografía aérea. Bueno, las características hidráulicas relativas a la ocurrencia de esta forma de fondo de manera cuantitativa se pueden determinar utilizando el propio diagrama de Shields que vimos en la clase pasada, ¿verdad? En donde, bueno, este sería el diagrama de Shields, esta sería la curva de inicio del movimiento, que sería eta sub tau, intensidad de flujo igual a 1, y podemos tener una paralela a esas curvas, ¿verdad? Con eta sub tau igual a 14, dentro de la cual podemos diferenciar, y eta sub tau igual a 65, dentro de las cuales podemos diferenciar varios sectores en donde se ubican las formas de fondo dominantes que hemos visto hasta ahora. Bueno, en ese caso, fíjense ustedes que tenemos regiones sombreadas con distintos patrones. Tenemos aquí una zona que corresponde al número de Reynolds del grano relativamente pequeños, por decir algo, hasta un valor entre 10 y 20, cercanos a 15, 16, y con intensidad de flujo entre 1 y 14, una región donde la forma de fondos dominantes son los rizos. Son los rizos. Mientras que de ahí para adelante, ya tenemos dunas y tenemos una zona donde conviven ambas formas de fondo, que sería donde están entrecruzados estos sombreados aquí, ¿verdad? Más o menos entre 10 y 16 del número de Reynolds, donde tenemos rizos y dunas, ¿no? O sea, que conviven ambos, es la zona de transición de rizos superpuestos a dunas. Este es un primer discriminador basado en el diagrama de Shields. Se puede utilizar otra variante de este propio diagrama, pero en lugar de definir estas regiones en base a las curvas, definimos regiones rectangulares, donde aquí lo que hacemos es dibujar eta sub tau. Y aquí tenemos, fíjense ustedes, eta sub tau versus area asterisco, tenemos una región dominada por los rizos, que sería entre 1 y 20 más o menos, y una región dominada por las dunas, que sería entre 1 llegando a 140 más o menos, aquí. Y una zona solapada, que sería este rectangulito, que ahí tenemos rizos sobre dunas. Aquí hemos puesto un tercer parámetro, que es el que define estas líneas de trazo que están aquí horizontales y que se corresponden con distintos valores de Z, donde Z lo designamos con Z al cociente entre el tirante y el diámetro, que es un parámetro importante. El tirante sobre el diámetro de la particulita es un parámetro importante porque tiene que ver un poco con la inversa de la rugosidad relativa. El diámetro es un indicador de la rugosidad, y el tirante es un indicador de las características del flujo. Entonces, H sobre D tiene que ver con la inversa de la rugosidad relativa. Bueno, en este caso, fíjense ustedes que los valores más altos corresponden a 10.000. Imagínense ustedes si tenemos una arena, por ejemplo, gruesa de 1 milímetro de diámetro,
estaríamos en una zona donde el tirante es de 10 metros, ¿verdad? 10 metros sobre 1 milímetro nos da 10.000. O en el caso, por ejemplo, del río Dulce, en el caso del río Dulce ese valor es 1.000 más o menos, porque tenemos un tirante del orden de 1, 2 metros o 3 metros, y el tamaño de la arena que tenemos en el río Dulce es del orden de 0,3 milímetros. Entonces, valores del orden de 1.000. Bueno, así sucesivamente podemos tener distintas zonas definidas con el tercer discriminador, que es la profundidad o sumergencia relativa, como se llama. Existen otros sistemas de clasificación impulsados por distintos autores. Los propios Simons y Richardson, que fueron los primeros que hicieron esos experimentos que les mostré, ahí utilizando el laboratorio de hidráulica fluvial y transporte de sedimentos de la Universidad del Estado de Colorado en Fort Collins, utilizaron como indicador una cantidad que tiene que ver aquí el producto de la tensión de corte en el lecho multiplicado por la velocidad media del flujo, que no es otra cosa que la potencia de la corriente por unidad de área del lecho, que en inglés se le llama stream power. Stream power, potencia de la corriente por unidad de área del lecho, que se expresa en vatios sobre metro cuadrado. Este diagramita que está aquí es el mismo que nada más que aquí están unidades inglesas, porque así fue como originalmente lo presentaron Simons y Richardson, y aquí lo tenemos en unidades métricas. Y en abscisas ponemos el tamaño medio del sedimento, el tamaño medio del sedimento en milímetros. Y tenemos ahí varias regiones a saber. Por debajo de esta curvita tenemos lecho plano sin transporte, lecho plano, no se mueve el sedimento. En esta zona, definida por esta otra curvita, y por esta, aquí en esta zona tenemos rizos, en inglés se dice ripples. En esta zona que está aquí, tenemos dunas. Y hasta esta curvita que llega aquí, hasta esta curvita que llega aquí, es lo que tenemos todo esto, lo que se llama el régimen fluvial inferior. Lo que les decía yo, hasta números de Froude del orden de 0,4 aproximadamente. Hay una zona transicional que es en donde se lavan las dunas, y aparece una zona de lecho plano con transporte que se llama transición, y a partir de aquí tenemos en esta zona la presencia de antidunas, rápidas y remansos, etcétera, lo que se llama régimen fluvial superior. Entonces, si uno tiene una corriente fluvial, un río, ¿verdad? Sobre un sedimento dado, y quiere saber qué formas de fondo va a tener en ese río, lo que hace es, mediante los datos o mediante simulaciones de escenarios, de algún lado se aprovisiona de la velocidad media, la tensión de corte en el lecho, multiplica ambas cosas y tenemos la potencia de la corriente por unidad de área. Aquí. Tomamos el sedimento que hay en el fondo, le sacamos el D50 y tenemos aquí el tamaño. Entramos por acá y entramos por acá, y en función de dónde nos caiga la intersección, el puntito definido por esos dos valores, vamos a saber si vamos a tener rizos, dunas, transición o régimen superior. De acuerdo al criterio de estos autores, Simons y Richardson. Hay otros autores, como por ejemplo este autor de origen danés, de la Universidad Técnica de Dinamarca, profesor Engelund, donde propone aquí, en ordenadas, el valor del cociente entre la velocidad media del flujo y la velocidad de corte, B sobre U asterisco, y en abscisa el valor del número de Froude del flujo. Este valor que está aquí le vamos a llamar C asterisco, que no es otra cosa que una versión adimensional del coeficiente de resistencia al flujo de Chezy. Entonces, ploteando B sobre U asterisco versus número de Froude del flujo, tenemos definidas todas estas regiones, donde aquí tenemos una zona de dunas, aquí tenemos otra zona de dunas, aquí tenemos lecho plano, aquí tenemos antidunas, y aquí tenemos transición, o sea, lecho planos con transporte. Fíjense ustedes que en función, nuevamente, entramos con estas dos cantidades, de acuerdo a dónde nos intersecta,
tenemos la forma de fondo que vamos a desarrollar. Obviamente, aquí las dunas, ¿verdad? Siempre se corresponden con números de Froude, como ustedes verán, menores a 0,4 aproximadamente, en la región más baja de los valores de número de Froude. Estos autores de origen francés, Chabert y Joubin, presentan otro diagrama donde las variables fundamentales que ellos consideran para discriminar las formas de fondo son la tensión de corte adimensional, los parámetros de Shields y el número de reinos del grano. Ploteando esas dos cosas tenemos nuevamente distintas regiones. Lecho plano sin transporte, bueno, está la curva de Shields, que marca el inicio del transporte. Aquí tenemos lecho plano con transporte, dunas y rizos. Y en la parte aquí, tenemos rizos con dunas superpuestas. Es otro diagrama. Estos puntitos que están aquí en todas estas gráficas, estos puntitos que están aquí en todas estas gráficas, se corresponden con experimentos que se hicieron en el laboratorio y que permitieron observar una y otra forma de fondo para poder definir los sectores en estos diagramas, ¿no? Son todos datos experimentales, ¿no? Que es la manera, digamos, en la que se pudieron construir estos diagramas. Finalmente aparece este diagrama, que es uno de los más modernos, propuesto por este autor de origen holandés, Van Rijn. Esto es Van Rijn. Es un diagrama muy sencillo de utilizar y es el que se recomienda o el que lo usamos en la mayor parte de las aplicaciones prácticas, porque el que logró aglutinar los datos de los experimentos de la gran mayoría de los autores que comentamos previamente. Siempre los más nuevos corren con ventaja. ¿Por qué? Porque usan los datos desarrollados por sus colegas en el pasado. Y lo que plotea Van Rijn es un parámetro T, que se le llama T, que es la intensidad de flujo menos 1. La intensidad de flujo menos 1, esto va en ordenadas. Mientras que en abscisa va el valor de D asterisco, que es el parámetro sedimentológico de Bonfield, que lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Y dentro de este diagrama se identifican una serie de zonas. Van Rijn, lo que utiliza aquí es, digamos, separar a los rizos entre mini rizos y mega rizos. Y tenemos distintas zonas de mini rizos, de dunas, de mega rizos con dunas que se superponen. Esta zona de dunas, aquí tenemos transición y aquí tenemos régimen superior. O sea, en el diagrama de Van Rijn se identifican estas 5 regiones que tenemos marcadas aquí, ¿no? Yo aquí lo he hecho con colorcito para que se vea más claro, porque si no, estaban separados por estas líneas de trazo y no se veía bien claro. Mini rizos, dunas, todo este rectángulo, inclusive con este pedacito que se adentra aquí, mega rizos y dunas, o sea, esto es lo que sería rizos superpuestos sobre dunas, y aquí en la parte superior, lecho plano y antidunas. Este diagrama es un diagrama que, como les digo, es uno de los más recientes, de hace unos 20, 25 años atrás, aglutinando información experimental de todos los autores que estudiaron previamente estas formas de fondo. Es importante resaltar que las formas de fondo se producen lógicamente como consecuencia de el transporte de sedimentos, ¿verdad? Y ello nos lleva a estudiar de alguna manera la forma en la cual evolucionan esas formas de fondo. Por lo general, cuando hablamos de dunas, las mismas migran hacia abajo en la dirección dominante del flujo. Vale decir que si ploteamos el perfil de una duna en un instante dado de tiempo t, tenemos esta línea continua para definir la geometría de la duna. Y si lo ploteamos en un instante t más delta de t, tenemos esta línea de trazos.
Es decir, en un instante posterior, la duna habrá migrado hacia aguas abajo, manteniendo su forma, manteniendo su forma. Y obviamente, como consecuencia del transporte de sedimentos, aquí, digamos, el patrón de flujo hace que se originen aquí una zona de recirculación, pero a medida que el flujo se monta sobre la duna, va movilizando partículas de sedimentos, ¿verdad? De manera que se produce una variación del transporte de sedimentos en esta dirección, aunque el flujo sea uniforme, de forma tal que si consideramos una sección transversal, tal como esta, en la cual el transporte de sedimentos, todavía no sabemos cómo calcularlo, porque eso lo vamos a ver más adelante, pero ya sabemos que lo podemos simbolizar con Q sub S si es volumétrico, G sub S si es gravimétrico. El transporte de sedimento en esta sección va a ser G sub S. En una sección situada inmediatamente aguas abajo va a ser G sub S más lo que ha variado G sub S en X por diferencial de X. Y la forma de fondo estará definida a través de esta función eta, que es una función de X y T. X es el eje longitudinal, T es el tiempo, ¿verdad? Eta va variando con el tiempo. Entonces uno puede plantear para esta rebanadita de flujo longitudinal, definiendo un volumen de control contenido entre esas dos secciones transversales, puede plantear la ecuación de continuidad sedimentológica. ¿Qué dice esa ecuación de continuidad sedimentológica? Al igual que la ecuación de continuidad hidráulica, quiere decir que la masa de sedimentos en transporte se conserva. O sea que lo que sale de ese volumen de control menos lo que entra, se tiene, digamos, que compensar por la erosión y o sedimentación que se produce en el fondo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que sale se realimenta con lo que se erosiona, pero puede disminuir con lo que se sedimenta, ¿verdad? Bueno, planteando esa ecuación de continuidad sedimentológica, este señor Felix Exner, que fue un poco como el padre de la morfodinámica moderna, lo que hizo fue plantear esa ecuación de continuidad sedimentológica y proceder a su integración con respecto al tiempo. Entonces, Exner empezó desde una perturbación de forma regular sinusoidal inicial para poder resolver, esta es una ecuación diferencial, ¿verdad? La ecuación de continuidad sedimentológica es una ecuación diferencial que tiene esta forma, ¿verdad? La variación del transporte sólido con la distancia más 1 menos lambda por la variación del área de la sección transversal respecto al tiempo tiene que ser igual a 0, donde lambda es un indicador de la porosidad del depósito sedimentario que forma las dunas, ¿verdad? Como la duna está formada por granitos de arena, hay una cierta porosidad. ¿Se acuerdan de la definición de porosidad, verdad? Que era el volumen de vacíos sobre el volumen aparente total de la parcela de suelo, ¿verdad? Que tenemos aquí. Como este es un suelo granular, es poroso, bueno, ese lambda es la porosidad, el que aparece. Entonces aquí tenemos una ecuación diferencial que se puede integrar a partir de una condición inicial dada como una perturbación que puede ser esta ondita sinusoidal. Cuando se integra esta relación a través del tiempo, para un tiempo igual a 1 unidad, 2 unidades, 3, 4, 5, esto pueden ser horas, puede ser cualquier unidad de tiempo, ¿no? Se puede observar que como consecuencia del transporte de sedimentos, esta ondita inicialmente simétrica se va deformando mediante elongación sucesiva hacia aguas abajo, justamente como consecuencia del transporte de sedimentos. Hasta que llega un momento que la forma se distorsiona, fíjense ustedes, la forma se distorsiona y se adquiere estas geometrías. Bueno, obviamente desde el punto de vista práctico esto no sucede, ¿verdad? Porque esta es una resolución teórica de esta ecuación. Pero desde el punto de vista práctico, esta forma se rompe porque como el sedimento es granular, no tiene cohesión, inmediatamente este pedacito cae y contribuye a sedimento disponible para la próxima duna, ¿verdad? Pero fíjense ustedes cómo entre los tiempos t
igual a 2 y t igual a 4 se va deformando y se van obteniendo formas aproximadas a las dunas que en la práctica se pueden observar. De manera tal que uno puede empezar a entender un poco cómo funciona esto de la resistencia al flujo. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, si uno plotea la tensión de corte versus la velocidad media, obviamente, si tuviéramos un fondo fijo, a medida que aumenta la velocidad media, aumenta la tensión de corte aproximadamente con el cuadrado de esa velocidad media, ¿verdad? En régimen turbulento ocurre eso, ¿verdad? Que la tensión de corte aumenta proporcionalmente con el cuadrado de la velocidad media. Si nosotros tomamos la ecuación de Darcy-Weisbach, por ejemplo, ¿verdad? Es muy fácil demostrar de que tau es igual a F sobre 8 por rho B cuadrado. Rho B cuadrado, ¿verdad? O sea, donde F es el factor de fricción y rho es la densidad del fluido. Entonces, si el lecho del canal fuera fijo, ¿verdad? Tendríamos una curva que sigue esta línea de trazo y punto azulita. Pero ¿qué pasa? Como el lecho del canal que estamos analizando en los cauces naturales que se conforman por un lecho estructurado en base a sedimento granular, llega un momento aquí donde la tensión de corte supera el valor de la tensión de corte crítica necesaria para poner en movimiento ese sedimento que sería aquí, y a partir de ahí comienza a formarse rizos. Vale decir que la tensión de corte empieza a aumentar porque esos rizos empiezan a encrespar el fondo de la superficie y comienza a aumentar la presencia de esfuerzos cortantes, ¿verdad? Un poquito más arriba ya comienzan a aparecer las dunas, rizos sobre dunas superpuestas, ¿verdad? Comienzan a aparecer las dunas y aumenta significativamente la tensión de corte, ¿verdad? Vale decir que en un instante dado, por ejemplo aquí, la tensión de corte puede ser formada por dos componentes. Una componente debida a la fricción pura, que es la que desarrolla el flujo sobre el lecho plano formado nada más que por sedimento. Sería una fricción de tipo Nikuradse, ¿verdad? Donde la masa líquida está actuando o moviéndose sobre un lecho granular. Entonces, los domitos o las crestitas, no digo crestitas, sino las singularidades de las semiesferitas, o la parte superior de las partículas es la que genera fricción pura. Mientras que hay una segunda componente de la tensión de corte que se llama tensión de corte debida al efecto de forma, que es aquella que se genera como consecuencia de las pérdidas de carga que le produce los concatenamientos sucesivos de contracción gradual y expansión brusca, ¿verdad? En la medida, el flujo se va contrayendo gradualmente a medida que se monta sobre el lomo de la duna. Cuando llega a la cresta, ahí se produce una expansión brusca, ¿verdad? Se genera que en cualquier momento, hasta que las dunas terminan de lavarse completamente, se recupera el lecho plano y nuevamente la curva se acerca a la curva teórica de lecho plano, ¿verdad? Sin la presencia de formas de fondo. Y cuando comienzan a aparecer las antidunas, comienza de nuevo a aparecer una segunda componente de la tensión de corte por la presencia de las antidunas. Bueno, este diagrama resume un poco la mecánica de las dunas. Hasta aquí tenemos régimen inferior, transición o lecho plano y régimen superior. Esto es lo que sería cualitativamente el efecto, ¿verdad?, de las formas de fondo. Esto sería cualitativamente el efecto de las formas de fondo. La clase que viene vamos a ver
cómo se expresa eso cuantitativamente. Esto que le decía, que la tensión de corte pasa a tener dos componentes, una componente debida a la fricción pura y otra componente debida a esas secuencias de expansiones, contracciones graduales y expansiones bruscas en la medida que el flujo se desarrolla por arriba de las dunas o de los rizos. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Les he mostrado muy rápidamente lo de antidunas y los de barras alternadas, porque eso es algo que no se produce habitualmente en la práctica. En la práctica nos vamos a encontrar fundamentalmente con dunas, cuando tengamos que evaluar la resistencia al flujo. Pero las ecuaciones que vamos a ver también son válidas para las otras formas de fondo, ¿no? Para las antidunas y barras y todo eso, ¿no? Eso lo vamos a ver a partir de la clase que viene. Hoy cortamos en lo que es la descripción cualitativa, lo que se visualiza en un laboratorio y cómo se interpretan los fenómenos físicos que producen esas formas de fondo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, Inge, yo no. Bueno, vamos a cortar aquí. Así pueden acceder a su próxima clase. Y la semana que viene retomamos el horario habitual, ¿no? O sea, como les digo, esta ha sido una situación excepcional y les agradezco la buena predisposición para integrarse, porque yo he fallado en comunicarles muy encima, ¿no? Así que yo les mando esta presentación como siempre, y cualquier duda que tengan nos comunicamos a través del grupo de WhatsApp. Dale, Inge, perfecto. Muchas gracias. Dale, Inge, perfecto. Nos vemos. Que ande bien. Bueno, gracias. Hasta luego. Nos vemos, Inge.